Buenos días amigos, hoy jueves 15 de agosto de este año 2019. Un día como hoy, en 1963, se estaba preparando ya. Realmente se produjo, pero se produjo a la medianoche, y por eso se habla del 16 de agosto. El grito de Capotillo. La rebelión de todos los pueblos de la línea y del Cibao profundo contra el yugo español que pretendía extenderse por toda la existencia de la República Dominicana, algo que había decretado el Pedro Santana, el entonces presidente, que echó por tierra toda una contribución a la independencia dominicana, anexando, siendo el portavoz y el actor principal de la anexión a España. El grito de Capotillo marca la decisión de los dominicanos de liberarse de una de las principales potencias militares de la época, España, y de volver de nuevo a la democracia y a la independencia que se había decretado el 27 de febrero del 1844. O sea que estamos ante un evento de una importancia vital para la vida democrática y la vida institucional dominicana. Muchos héroes son incontables. Benito Monción, uno de los principales, que enarbolaron el grito lo motivaron por toda la línea y tanto como para que el ejército español se retirara de toda la zona costera norte y regresara a su campamento de Santiago, desde donde entonces más luego tuvieron que ser desalojados también. Pero lo cierto es que el grito de Capotillo marca la restauración de la independencia y de la soberanía de la República Dominicana. Uno tiene que preocuparse cuando ve comportamientos profesionales como lo que se está registrando. ¿Cómo es eso que en el hospital Moscoso Puello se provoca una paralización de servicios de los médicos en solidaridad con médicos graduados pero que eran pasantes, que no pudieron superar la prueba de examen para convertirse entonces, para recibir el ascenso a médico permanente del hospital? ¿Qué es lo que está pasando? Se está apoyando la mediocridad. Pero además que no se tiene empache, no se tiene ningún rubor para procurar imponer la segundez a la sociedad dominicana, que se cree tener algún mérito en una acción de ese tipo. Pero lo más grave de todo, yo creo que lo más grave de todo es lo que aconteció en Cotuí, una rebelión de la Asociación Dominicana promovida por la dirección de la Asociación Dominicana de Profesores para impedir que se cumpliera la segunda fase de un proceso de calificación del profesorado dominicano para incorporarlo a las nuevas demandas de la educación dominicana, que está haciendo un gran esfuerzo con eso del 4%. Ese más, ustedes ven eso, esa famosa denuncia de líderes de la ADP de que peligra el inicio del año escolar la próxima semana por falta de aulas, y por falta de condiciones para el ejercicio. ¿Es a eso que se refiere? A que tratan de resistirse, de crear obstáculos, de empañar el inicio del año escolar
si el Ministerio de Educación prosigue con su programa de mejoramiento de la docencia, de elevación del nivel de docencia, a lo que se opone la ADP. Usted habrá visto aberración más grande que esa. Usted habrá visto una entidad entera con su junta directiva y principales líderes apoyando la iniquidad, la falta de compromiso con la sociedad dominicana, con el futuro, con el presente y futuro de la nación dominicana, que depende más que todo en esta época y en esta etapa de la globalización, de la elevación del nivel educativo, de la formación. Dependemos de eso para poder competir y estar presente en el mundo globalizado. Y que venga una entidad sindical por defender los intereses puramente gremiales, o sea, de sus socios, y coloque esos intereses por encima de la necesidad de elevar el nivel educativo y de formación de los profesores. Oiga, yo creo que cuando una sociedad ve esto como normal, cuando sus gremios se presentan y procuran que la sociedad acepte eso como planteamientos justificados de protesta, uno tiene que preguntarse si ha valido la pena tanto esfuerzo por constituir una nación como la nuestra, que lidera a América Latina en desarrollo económico y social en este momento, con todo y lo que usted vea que está pasando aquí. O sea, la distorsión que significa para cualquier dominicano venderle la idea de que un hospital se paraliza porque 3 médicos que se sometieron a un examen de evaluación fracasaron en aprobar el examen, y porque centenares de profesores que deben pasar a la segunda fase de aprobación de su examen de calificación se niegan a asistir por el evidente temor de que no van a superarlo. Cuando usted ve cosas así, usted tiene que preguntarse si el país de verdad está decidido a dejar atrás en su desarrollo, a avanzar con firmeza, con resolución, para hacer de esta una nación que llegue en los próximos 10 a 15 años al desarrollo, como él dice, a abandonar la pobreza en todos los planos. Uno tiene que preguntarse eso, junto con la gran pregunta que nos hacemos, si podremos llegar a ese nivel dentro de 10 a 15 años con el problema haitiano vigente. Ese problema hay que resolverlo. Y hay que resolverlo con un muro. Pero ese, que es nuestro principal problema, tiene de añadido estos gremios de profesionales que se niegan a superarse. Pero usted habrá visto inconsecuencia mayor que esa. Irresponsabilidad social mayor que esa. Lo grave es que este asunto tenga hasta aceptación en los medios de comunicación y no sean objeto de un rechazo firme, resoluto de la sociedad y de toda la comunidad política y empresarial y social organizada del país. Estos deben ser abacorados, llevados contra la pared y señalados. Bueno, esa es lo que nos trae el día de hoy, gravísimo, ¿no? Y qué manera de celebrar la restauración con manifestaciones de este tipo, que distan tanto de lo que es deseo de progreso y desarrollo. Miren, yo no sé por qué se insiste en cada etapa, y yo creo que ya esta es la última, del proceso de búsqueda de reunificación de la familia PLDista,
se la coloque como la que va a determinar ya la desunión. El PLD ha ido superando el famoso acuerdo de Juan Dolio, paso a paso, comenzando por la tarea más difícil, que era contener las ímpetus reeleccionistas que existían en el sector oficial, en el sector gubernamental, siguiendo por otros acuerdos que también se han cumplido. Y ahora el último eslabón, el menos importante de todos, el cumplimiento de la asignación de la presidencia de la Cámara de Diputados a un diputado leonelista. Ese lo quieren de manera ficticia levantar como el obstáculo mayor para devolver la unidad y la convivencia entre los PLDistas. Hay algunos en el PLD que, como parte de su profunda frustración, fueron incapaces de sortear los obstáculos que le puso a la sociedad para su ascenso social. Por tanto, lucen sumamente frustrados, capaces de provocar la debacle general con tal de que ellos se vayan también dentro y no triunfen lo que se impusieron por su calidad, por sus condiciones, por su aceptación popular. Los hay dentro del PLD que propugnan eso, como los hay también que dicen que los acuerdos se hicieron para cumplirse. Que no debe haber ninguna duda de que mañana debe cumplirse ya el último eslabón de los famosos requisitos que se establecieron en Juan Dolio el 19 de marzo el año 2015, porque para eso fue que el PLD decidió acudir unido al Congreso y reformar la Constitución y posibilitar la reelección de Danilo Medina. Fue para eso. Fue por eso, fue porque se pusieron esas condiciones, todas escritas de puño y letra por los miembros del comité político en ese momento, con el mayor compromiso posible, representado por Danilo Medina, que fue el que incluso aprobó y redactó parte de esos acuerdos, incluyendo el más importante de todos, el de Nunca Jamás. Y todo eso se ha ido superando, señores, el PLD ha ido superando todo eso. Y lo que queda es este pequeño eslabón. ¿Por qué pretender violentarlo? Dicen que Leonel se insubordinó y que por tanto debe esperar, eso es lo que ese es el argumento. ¿Se insubordinó contra quién y ante qué? ¿Hubo alguna decisión del comité central, del comité político, de la alta dirección del PLD disponiendo militarizar el Congreso o convocar a la convocatoria de la modificación de la Constitución? No, hombre, no. Si Leonel se insubordinó contra algo, fue contra la voluntad que existía en un sector importante del PLD de modificar la Constitución violentando acuerdos. Pero además contra la provocación que significaba militarizar el Congreso. Entonces, no es verdad que hubo insubordinación. Hubo deseo de que se cumplieran los acuerdos. Eso es lo que uno interpreta. Yo entiendo, por tanto, que ya superado los principales obstáculos para devolver la unidad al PLD, de mañana es insignificante comparado con todo lo demás que se ha superado. Y que lo que viene ahí, en lo adelante, es la prosecución de un programa que compromete al PLD a un ejercicio democrático de envergadura, aleccionador incluso para buena parte de América Latina, que se ha propuesto asistir a una consulta abierta con la nómina completa de electores del país, ni siquiera superando incluso
la propia nómina de 2 millones, va a ir con una nómina de 7.5 millones a someterse a evaluación. Sus actuales dirigentes políticos, para que el público diga a quién quiere de ellos que compita por la presidencia de la República. Una prueba que solo se conoce de esa envergadura como la reciente, ya superada por Argentina el domingo pasado. Pocos países se someten a pruebas democráticas de esta envergadura. El PLD ha decidido hacerlo. Esas son las cosas que sí valen, que sí dejan enseñanza, experiencias, demostración de fe democrática. Démosle tiempo a que esas cosas se materialicen y no creemos obstáculos ficticios. No levantemos de cualquier cosa una grave interrogante. ¿Cuál, hombre? La presidencia de la Cámara de Diputados. Eso es lo que pone en peligro la unidad del PLD. No, por favor. No manipulemos tanto los eventos. Dejemos que la cosa se desarrolle. Hoy que es un viernes cimarrón, porque mañana es día de fiesta, día de la restauración. Nos corresponde entonces hacer una evaluación de la semana y yo creo que el acontecimiento más importante, pero sin duda alguna, y que va a repercutir por mucho tiempo en la República Dominicana, fue el desvío del río Yaque del Sur para dar paso a la construcción de la corona de la presa de Montegrande. Un complejo múltiple que se levanta en esa comunidad de Montegrande, allá entre Azua y Barahona, colindante con San Juan de la Maguana también. Es una presa de envergadura porque es una presa orientada a dar servicios. Y los 4 servicios que se esperan de una presa a todo el suroeste, porque va a almacenar agua, primera función de una presa, ¿no? Llenar un vaso de agua para las siguientes funciones. Primero, riego para la zona más desértica del país, la que nunca ha visto agua, para producir tierra feraz, en espera únicamente de agua, por cierto que casi toda llana, muy llana, en espera de agua para producir. Segundo, agua para consumo humano, 3.5 millones de galones que van a ser suplidos al acueducto Azuro, un acueducto múltiple que está proyectado a ser el suplidor de agua de las 3 provincias, Barahona, Bauruco y Pedernales. Barahona, Bauruco e Independencia. Ese Azuro en este momento está a la espera de que se acumule esa agua porque habrá que ampliarle su base, su planta de tratamiento, lo mismo que su sistema de tubería, que va a recibir 130 millones de galones de agua diarios, que va a tener que procesar para distribuirlo entre esas provincias, todas las provincias. Esa presa también va a servir de control de avenidas. El Yaque del Sur ya no se desparramará en su desembocadura en la costa sur, allá en Bauruco, ni tampoco anegará la laguna de Rincón para que ésta al mismo tiempo tengan que depositar aguas en exceso al lago de Riquillo. Y esa presa dejará como reserva la posibilidad de instalación allí de más de 1 o 2 turbinas generadoras con potencial de 18 hasta 24 megavatios. O sea, allí se van a cumplir todos los propósitos de una presa. Ese desvío del río es la obra clave de una presa. Es la obra. Usted se imagina usted agarrar un río potente como el Yaque del Sur y sacarlo de su cauce para secar esa parte del cauce y allí levantar una corona de 60, 80 metros de altura de concreto armado con su
soportes. Para almacenar entonces hay 350 millones de galones de metros cúbicos de agua. Eso es una obra portentosa que ha ejecutado el gobierno y que la ha llevado ya a punto de mate, porque ya la erección de la corona ya está garantizada. No va a haber allí inundación que impida que los trabajos de depósitos de concreto, acero y otras gravas de una composición, es una obra de ingeniería de alta categoría, dirigida por la empresa brasileña Andrade Gutiérrez, que es la constructora de presas de mayor experiencia de la región latinoamericana. Compite incluso con las grandes del mundo. O sea que la calidad de esa obra está garantizada de antemano, y sin duda será la obra que marcará, una de ellas, la gestión del licenciado Danilo Medina como jefe de Estado, en razón de que le dejará al suroeste concretizada su esperanza de superarse, de salir del atraso, por efecto de la puesta en operación de esta obra, que por lo menos está garantizada la presa. Luego vendrán, lógicamente, los sistemas de canales, luego vendrá la ampliación del acueducto múltiple de la región suroeste, y también en un futuro no muy lejano la instalación de los hidrogeneradores. Mientras tanto, ya esta parte que era clave, que era realmente crítica de la obra, se completó, y eso debe celebrarse. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. En este jueves, que es viernes. ¿Cómo? En este jueves, que es viernes. Para nosotros. Para nosotros. Para Diario de 4. Que tenemos siempre una coartada para escaparnos. La edad. La edad. Esa es una coartada, el descanso. Uy, sí. Entonces aprovechamos esos días así y hacemos el puentecito tranquilo. Tranquilo. ¿Verdad, Pedrito? Cuando tú mencionabas el descanso, me transporté al viajecillo ese que dimos a Monte Grande. Ese solazo que... Y eso fue un descanso, Pedro. ¿No? Eso te digo, ese solazo que hace por ahí. Pero valió la pena. Pero valió la pena. Yo sentí, óyeme, sumamente orgulloso. Valió la pena. De la capacidad de ejecución del gobierno. Señores, es que el gobierno se propuso hacer Punta Catalina. La gente no sabe, no tiene idea. Y Monte Grande, las dos obras de infraestructura más importantes del país, con recursos propios y de crédito extranjero, en este caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, que facilitó 249 millones de dólares, que por cierto prácticamente han agotado, y habrá que entonces procurar más recursos para construir las obras complementarias. Pero la presa el presidente Medina la entrega con su corona bastante avanzada o terminada en agosto próximo. Así es. Bien, buenos días, señores. De un tiempo a esta parte, nosotros hemos notado y hemos reflexionado sobre el rol de los gremios. Caray. El rol de los gremios, cosa más grande, en el proceso de cambios que debe generar y está generando, en el caso muy particular de la República Dominicana, el país, transformaciones que necesita para que tengamos un mejor país, lo que quiere decir gente en mejores condiciones, viviendo con dignidad, con decoro, bien alimentada, bien vestida, o sea, en desarrollo. Y en ese sentido, los gremios, tanto en el sector de los trabajadores
de los obreros, como el sector profesional, juegan un papel fundamental en ese proceso. Pero para ello, lo primero que tienen que hacer esos gremios es gozar del respaldo, de la confianza, de la fe, de los suyos al interior de esos gremios, pero sobre todo de la población. Y con esa fe y esa confianza de los suyos y de la población, entonces tener la posibilidad, la fortaleza de reclamar reivindicaciones por todo lo alto, en forma legítima, con todo el derecho, la ética, muy por encima, dispuesto a llevar batallas a favor de sus reivindicaciones. Pero si esos gremios entran en un proceso de degeneración, perdiendo la sensibilidad, dándole de lado a sus códigos internos de ética, dándole de lado a principios básicos de convivencia, dándole de lado al reclamo de una población que espera de ellos sentir su mano solidaria. Si eso acontece, entonces esos gremios pasan a ser obstáculos, valladares en el proceso de desarrollo de los pueblos, de las naciones. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte, nosotros vemos gremios importantes, de historia maravillosa, reivindicativa al lado de la población, reclamando acciones desde el Estado y de la propia sociedad a favor de un mejor desempeño de sus miembros. Y eso lo hemos visto en educación, en salud, en la electricidad, en la construcción, en los gremios agrícolas. Historia hermosísima, como hemos logrado avances en materia de legislativa, código laboral, con saltos importantes como aquel que dimos de salir de un código Trujillo de trabajo a un código mucho más abierto y reivindicativo que respondió en su momento a los reclamos de una sociedad avanzada, en avance, que procura seguir rompiendo obstáculos terribles para seguir avanzando. ¿Por qué esta reflexión, iniciar la reflexión en este sentido? Por la vergüenza de ayer, por lo vergonzoso de ayer, por parte de uno de los gremios que se espera que por su naturaleza sea precisamente el gremio más racional y sensible, que es el gremio de los médicos, Pedro, el Colegio Médico Dominicano. El Colegio Médico Dominicano aceptar, promover, articular un movimiento de paralizar, por ejemplo, un hospital repleto de pacientes, porque tres no superaron, tres miembros se quemaron en una prueba, Pedro, no superaron una prueba académica. Oye, eso es grave. Tres aspirantes cirujanos que se quemaron en una prueba académica, un examen, se quemaron. Y ustedes saben cómo se hizo esa evaluación, con presencia de representantes del colegio médico. Se quemaron tres. Y porque se quemaron tres, al parecer el gremio quería que sobrepasaran eso y lo dejaran y que pasaran. Qué cosa más grande. Pero ya esto llega al colmo. Pues paralizaron el mocoso cuello, Pedro. Supera los límites. El Colegio Médico Dominicano. Eso es una vergüenza. No. Eso es una vergüenza. Porque lo primero que me dice, cuidado con el Colegio Médico, que es lo que está promoviendo. Porque si tres señores y tres ciudadanos no pasan una prueba como especialistas,
y ellos pretenden que se coloquen, que le den la confianza de entregarle un paciente, un ser humano, a un sujeto que no pasó su prueba. Entonces usted, ¿qué es lo que usted está cultivando, hermano mío? Eso no puede ser. Pues eso pasó ayer. Paralizaron gente en emergencia, donde quiera, y mandaron comisiones por cada uno. Todos los consultorios que estaban ahí, porque los médicos estaban prestos a trabajar. Por la fuerza. Fueron ellos en comisión, por la fuerza, hacerlo cerrar. Sí. Con el chantaje de que estaban colocándose eso es grave, de frente a su gremio y a sus compañeros. Una verdadera vergüenza. Aberrante. Aberrante. Por gente, yo quiero insistir en esto, porque oigo algunos marchantes, en algunos medios de esto, ¿sabes? Que se han abierto ahora una serie de comunicadores de la medicina, ¿también? Que han encontrado también porque han encontrado un espacio importante de promoción de ellos y de orientación, porque hay que reconocerlo, de orientación en la ciudadanía, y ellos también parte del negocio. Se han articulado y eso es importante, es un servicio importante a través de los medios de comunicación. Pero he escuchado a algunos de esos marchantes, en más de una ocasión, respaldar ese tipo de... Dios mío. Ese tipo de acciones, Pedro. Respaldar así abiertamente ese tipo de acciones. Y ayer, entonces, ese hospital que ustedes saben, tan concurrido el Mocoso Puello, Pedro, es Simón Bolívar Capotillo. Toda la franja. Es que recoge, después del cierre del Morgan, porque en su proceso, todo recoge toda la zona norte de la capital y más allá. Oye. Desde la antigua cementera hasta el puente Duarte. Sí. Todo eso son candidatos a buscar servicio en el Moscoso Puello. Bueno, pues porque 3 no pasaron una prueba académica, ese hospital fue cerrado ayer. Dios mío. Una vileza por parte del gremio. Mozart, una barbaridad. Ahora, Mozart, ¿y qué tú me dices de los miles de dirigentes del ADP y profesores que asaltaron un liceo que iba a aplicar una prueba de calificación a maestro? Dios mío. Señores, de lo que estamos hablando es de cosas graves. Se niegan a la evaluación. Una cosa grave. Quiere que continúen las falencias existentes en las academias, que sacan un material. ¿Cómo vamos a superar el atraso? Con vacíos, Pedro, con mucho vacío, que tienen que ser ocultados por las autoridades y por la propia academia para ver si usted está en condiciones. En el caso de si la no medicina, hay que traer médicos de medicina profesionales para usted evaluar y para usted intervenir a un paciente. Maestros de Cuba, de Argentina. No, ellos no quieren. En el caso de los maestros, lo propio. Tienen tiempo negándose a los planes educativos. Algo increíble, insólito, Pedro. Porque yo recuerdo que antes, hace unos años atrás, el reclamo era que lo ayudaran a ir a las universidades los maestros. Yo me acuerdo porque mi familia es educadora, mis hermanas, mi hermano, mis hermanos. Abrir cátedras. Abrir cátedras. Sí, reclamaban abrir cátedras, como la abrió ITEC en una ocasión. Sí. Porque había en esos maestros de entonces la necesidad, vocación, quiero superarme. Sí, lo había. Para mejorar mi conocimiento y yo poder mejorar todo el proceso de enseñanza, para sacar buenos alumnos y sentirme un verdadero maestro. Esos eran los reclamos. Pero ahora, la pachanguera, ahora no. Y usted lo nota, en dirigentes importantes del magisterio, como hablan, con falta ortográfica. Y si escriben, válgame Dios. Ay, si es verdad que la cosa se torna... Válgame Dios. Confusa. Maestros. Y se niegan a un proceso de capacitación que es vital
Eso que es vital para que ese 4% tenga sentido. tenga sentido. Un sacrificio enorme de la población y de todos Para nosotros. que esos aumentos legítimos y buenos que se le ha dado a los maestros tenga sentido, para que se sientan ellos que ha valido la pena, que sí, que ellos son merecedores de todas esas reivindicaciones que no han tenido otros profesionales en el país, Pedro. Socialmente respetable. Respetable. Y lo mismo pasa con los médicos, que han recibido un trato especial del Estado Dominicano, que se corresponde con el proceso de reforma que se llevan a cabo tanto en salud como en educación. Es verdad, ¿eh? Estamos hablando de salario de $1,000. No están respondiendo. No están respondiendo. Y le está hablando gente como nosotros, que venimos del acompañamiento junto con los gremios desde nuestros pasos como estudiantes, dirigente estudiantil, dirigente de la izquierda, o sea, miembros, gente con la misma sensibilidad de ustedes, gremialistas, que ahora nos sentimos bochornados porque vemos espectáculos y acciones inhumanas como las que se vieron ayer en el hospital Mocoso Puello por parte de médicos que abandonaron sus pacientes. Oye, ¿usted sabe lo que usted violentaron un liceo donde se iban a centenares de profesores a tomar pruebas? Violentaron el liceo e impidieron la prueba. Sí. Óigame. Pero eso es sorprendente. Saquen tiempo. Oiga, saquen tiempo y apelen a la autocrítica. Saquen tiempo, porque los procesos no se pueden detener. Y en ocasiones, Pedro, los procesos hay que imponerlos. Adiós. Hasta con la fuerza si es necesario. ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque el desarrollo de una nación, no puede... la garantía de seguridad de una nación, de la salud, de la educación, no puede estar en manos de 2 o 3 fanfarrones, para no decirle sinvergüenza. Eso no, es muy duro. Es muy duro, Pedro. Aplícale lo que tú quieras. Es muy duro. Que te va a quedar Yo bajito. vengo de una familia de maestros, insisto, de profesores, de maestros. Que han vivido de eso, que han comido de eso. Lo de ayer fue espantoso. Eso en es esas dos áreas tan sensibles, educación y salud. Educación y salud. Una demostración de insensibilidad, de irracionalidad. Desafortunado. Triste, muy triste. Nos deja muy mal parados, muy mal parados. Eso por un lado. Bueno, en el marco de eso mismo, algo positivo es que ha continuado el proceso de entrega de escuelas por parte del presidente, escuelas y liceos bien dotados. Vamos a abrir el año escolar a pesar de la resistencia, porque hay resistencia como esa en el... ¿Tú le vas a creer a la famosa... están los recursos disponibles, se dispusieron, incluso 6.000 millones se dispusieron para terminar todos los planteles reparar, y reparar, pero al mismo tiempo están ahí todos, están los libros, está la tecnología, están los uniformes en la escuela para ser entregados a los estudiantes y está la voluntad de continuar el proceso para mejorar la calidad de la educación en el país, base fundamental del desarrollo, que ahora mismo está siendo torpedeada en la parte de la salud y en el parte de la educación precisamente por los gremios. Por eso iniciaba el comentario en torno a eso. Miren, en el plano político, mañana con la restauración, 16 de agosto, se van a elegir los bufetes de las cámaras, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, y lo propio se va a hacer en los municipios, tanto a nivel de... tanto a nivel de los consejos edilicios. Sí, los consejos edilicios. Que son las salas capitulares. Sí.
Y en la dirección, sí. Sí. Ahí, y en la Junta Municipal. Voy a ir de lo menor a lo mayor. Y en lo menor, solamente recordarle que tenemos varios años que pasamos por procesos sin mayores dificultades en la elección de los bufetes en los municipios, donde hace unos años se registraron terribles conflictos con muertes. Reyertas. Con reyertas muy fuertes. Muy fuertes. Nosotros esperamos que en la ocasión todo marche como debe marchar. Ahí se ha aplicado un protocolo años pasados para la elección de los bufetes, donde participan el oficialismo con la oposición en una mancomunidad que procura darle la mayor legitimidad al proceso de elección en esos espacios municipales. Porque hay un común respeto por la mayoría en cada sitio. Exactamente. Entonces, esperamos que eso acontezca una vez más, como ha estado aconteciendo en los últimos años. En el Senado de la República no hay mayores inconvenientes. Primero, porque el Senado está representado muy ampliamente, para no decir totalmente, por el PLD, por el Partido de la Liberación Dominicana, y por la situación misma del PLD, al interior del propio PLD hay una mayoría absoluta también de una de las corrientes, que es la que dirige el presidente, o lidera el presidente Danilo Medina. Ya ahí tengo entendido que para esta misma tarde hay una rueda de prensa para anunciar el bufete que será presentado para ser votado debidamente mañana en la sesión convocada, como ha sido convocada para mañana. La asamblea, ahí se va, no hay problema. Ahora bien, en el caso de la Cámara de Diputados hay una situación muy especial y delicada. Recuerden que Mozart de Lancer, no Diario de Cuatro, Mozart de Lancer ha insistido en que al interior del PLD lo que se está dando es una guerra por el poder, lucha por el poder. Ahí no hay moral ni ética de ningún tipo, para que no nos confundamos. Esto no es de que estos son los buenos y que ellos son los malos. Una lucha por el poder que se verifica entre dos grandes liderazgos encabezados por el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Eso ha pasado por pujos, enfrentamientos, situaciones sumamente delicadas que han colocado al borde de una división total al Partido de la Liberación Dominicana, y que aunque han sido salvadas situaciones por factores que no podemos levantar ahora ese histórico porque nos pasaríamos la mañana en esto. Pero lo que quiero decir es que todavía continúa en el filo de la navaja. Se transita por el filo de la navaja al interior del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene otra de sus pruebas mañana. Pero como les digo, oigan el principio, Mozart de Lancer, no Diario de Cuatro. Mozart de Lancer, en el plano personal. Como se trata de una lucha por el poder, un acuerdo al que se arribó en el Partido de la Liberación Dominicana, un acuerdo infeliz, dice Mozart, porque es un acuerdo que repartió de que uno tú y uno yo, y uno tú y uno yo. Eso es lo que menos se parece a la fortaleza institucional de una entidad, eso. Que uno tú y uno yo no. Ahí lo que hay que hacer es que el que tiene la mayoría y es votado democráticamente, pues es el que va, y punto. Pero bueno, todo eso dentro de la mecánica de la política, porque eso es parte de la mecánica de la política, con lo cual yo no estoy de acuerdo, bueno, pero es parte de la mecánica política. En aquel momento el comité político entendió que había que apelar a ese tipo de estrategia para mantener sin mayores problemas el control y darle fluidez a los asuntos primarios del Estado Dominicano a través de su Cámara, y perfectamente bien.
en esta ocasión, donde las confrontaciones han llegado al máximo en el PLD, que parecen sin retorno, a pesar de las fotos y de la sonrisa y de las muecas. Sonrisas y muecas que hablan de una supuesta unidad, de una supuesta unidad y fortaleza y criterio unificado. Yo entiendo que esta prueba de mañana parece conducir primero a un desconocimiento de ese pacto entre leonelistas y danilistas. El presidente Danilo Medina, que aportó a esa gobernanza y a ese sosiego que estaba pidiendo la sociedad dominicana, porque pasamos por un entramado delicado. Se estaba creando un clima de incertidumbre que iba a deshacer prácticamente, pudo haber deshecho una parte de lo logrado, que es mucho en estos años, sobre todo en materia económica, que lo es todo. Y entonces el presidente Danilo Medina dio un paso, pero eso no quiere decir que esa lucha por el control del partido y por el poder político en el país haya cesado. No, eso se mantiene en toda su dimensión. Y ya vimos ayer como un miembro del comité político, precandidato presidencial, como es el señor Temístocles Montá, decía que la división es un hecho y que en ese sentido esa prueba de mañana no va a ser otra cosa, no va a dar otra demostración que no sea la ruptura de aquel compromiso para, según Temístocles Montá, dejar ahí al señor Camacho como presidente de la Cámara de Diputados. Algo que el sector del presidente Leonel Fernández no ve con agrado. Yo escuchaba a Pedro ahorita decir, pero imagínate, ¿por qué? Pero si han pasado por tantas pruebas, ¿qué significa? Ya la última, la Cámara de Diputados. Pedrito, una cosa son los deseos de todos nosotros, de una venencia y de todo, y que haya muy bien, a la realidad política. Estar al frente de la Cámara de Diputados en el último año de una administración, de un gobierno que ha sido azotado desde diferentes ángulos y que tiene en carpeta procesos tan importantes y que tiene además la necesidad de buscar preservar un liderazgo vigente como el de Danilo Medina y que se le quiere negar, porque no es que lo dice Mozart, es que el propio Danilo Medina y los propios seguidores de Danilo Medina ven una amenaza, que hay una actitud para borrarlo, para sacarlo del mercado electoral para siempre. Y eso yo quisiera que me dijeran, en el plano político, ¿quién va a aceptar eso? Entonces, si hay que blindarse para continuar en un proceso que le dé garantías al presidente Danilo Medina de que no va a ser borrado, porque en su momento, pero con el control de la Cámara, se va a conocer la reforma que le permita a él seguir vigente a partir del 20. No es verdad que se va a poner en riesgo eso, Pedrito. Y yo creo que de la misma manera que el leonelismo dice, pero es que ¿qué significa eso? Hay un acuerdo. Bueno, yo creo que en aras de ir bajando, lo que tienen que hacer es reconocer eso. Mismo dijo la ministra de Educación Superior ayer y el propio presidente del Senado dijo, hay un acuerdo, vamos a cumplir el acuerdo. Sí, pero es que eso no es cuestión de que hay un acuerdo, lo que hay es política. Lo que hay es política. Y en política, cuando hay que atar, se ata, pero cuando hay que desatar, se desata. Porque si no, no es política. Es otra cosa.
Si no es así, entonces otra cosa. La política tiene su momento, tiene sus códigos, tiene su procedimiento y tiene su propia moral y ética, la política. Si no, no fuera política. No venga a me decir que un acuerdo en una coyuntura determinada. En esa coyuntura. Se ha cumplido hasta ahora. Bueno, pero hasta, tú lo has dicho, hasta ahora. Bueno, ahora todo conduce por lo que uno ve y proyecta que en esta ocasión no se va a cumplir. Uno proyecta eso, uno proyecta por lo que se está presentando en el país. Oye, eso es tan complejo, Pedro. El juego de la política es tan complejo que a mí no me sorprendería que el presidente de la Cámara fuera uno de otro partido, que fuera, por ejemplo, un reformista, pero de esos reformistas en quien el presidente Danilo Medina tiene confianza, de que no va a ser una... O que fuera un PRMista incluso, o un PRDista. Todo eso, porque ese es el entramado, ese es el ajedrez político. Uno nunca sabe. Vamos a esperar qué es lo que manda la coyuntura para la preservación y el fortalecimiento de liderazgos. Porque no se liquidan, Pedro, no se autoliquidan así por así. El presidente Danilo Medina está en una situación que tiene que procurar que ese gran aval que todavía mantiene en el seno de la población por sus realizaciones y ese aval que todavía tiene al interior de su partido, que lo coloca como uno de los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos prevalezca. Más allá del 20. Más allá del 20, Pedrito, dejémonos de cosas. Estoy de acuerdo con eso. ¿A qué nosotros? Pero tú has dicho más de una ocasiones. Hay que pero hay que preservarlo. Pero hay gente que dice que no. Hay gente que dice, no, ya que ya pasó eso. Como quieren también sacar a Leonel Fernández. ¿Tú no ves que le piden que deje eso, ya, lo que yo abandone? Se puede respetar. Pero usted no puede usted no le puede pedir a un político que abandone, no. Se puede cumplir el propósito respetando las formas, Mozart. Ese propósito se puede cumplir y respetando las formas. ¿Respetando? Las formas. ¿Pero cuál es la forma? Respetando la forma. El acuerdo, pero darle el control a la gente que dentro de esa gente dice que Danilo hay que terminar de sacarlo ya. No, yo no creo eso. ¿Tú no lo crees? Pero es así, Pedrito. Dejémonos de tontería. Eso hay que en el leonelismo hay gente que apuesta como en el danilismo. A aplastar la cabeza de Medusa, como decía Joaquín Balaguer. Como el danilismo quiere sacar a Leonel de circulación. Igualito. Entonces tú no vas. Pero son sectores entonces tú que tienes el control no vas a abrir espacio a que te terminen de aplastar la cabeza. Pero ven acá, eso es insólito. ¿Y cómo tú le vas a pedir eso? ¿Y cómo tú le... No. Es política, esto es política lo que estamos discutiendo. Yo creo que lo que queda es muy poco importante. Es política. Eso es muy importante, Pedro. Manejar la Cámara de Diputados el último año de gestión del presidente Danilo en estas condiciones es importante. Eso es un estamento de poder fundamental. Fundamental. Y no solo en materia presupuestaria, porque algunos quieren reducir eso al presupuesto que se maneja en la Cámara de Diputados. Que por eso fracasaron algunos, por estar de gallo loco. Sí, hombre. Así es. Así es. Ahora, eso fueron cámaras, gestiones en la Cámara de Diputados que lo que dan es vergüenza. Porque lo de ellos era el presupuesto. Sin darse cuenta que ese es un estamento desde el cual usted puede ser capaz de brillar, como brilló Danilo Medina cuando fue presidente de la Cámara de Diputados. Y se encumbró cuando Joaquín Balaguer le dio la oportunidad. Y confió en él. Y confió en él para ser presidente de la Cámara de Diputados. Soy testigo de eso. Ese que tuvo un desempeño ejemplar en la Cámara de Diputados, Danilo Medina, es hoy el presidente de la República. Porque no se fue con el menudo. Pedro proyectó y ejercitó una función ejemplar, como otro, como la que ejercitó Alfredito Pacheco, por ejemplo, en un momento difícil de crisis terrible del país. Alfredo Pacheco, que tuvo en ese momento que enfrentar a
al propio liderazgo de su partido con el presidente Hipólito Mejía, tú no lo recuerdas. Pero con Pacheco pasó todo el presupuesto. Aquí hubo gobernanza con Alfredito Pacheco. Ese muchacho escritor ahí. Se elevó. Se elevó. ¿Y qué fue eso? Un acuerdo político también en aquel momento. ¿O no se llevó un acuerdo con el grupo que seguía a don Carlos Morales Troncoso, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano? Esa es la verdadera política. Después lo otro, Pues, eso de vamos que a ver qué pasa. Molar y la patria lucha por el poder. Ay, mi madre. Pero vamos a tratar de que se preserve. Lo que hay que preservar, lo que sí quiero, finalmente ya, señor, lo que sí quiero que tengan presente el liderazgo político nacional es que ya tenemos un primer cajetazo, para llamarlo de la forma más cruda posible, en la economía dominicana, con esa disminución Ahí sí. de la inversión extranjera directa. Ahí sí. Fruto de los niveles de inestabilidad política, de los nubarrones políticos que hubo sobre el país que hemos tenido en el país durante este año. De los pujos dentro del Partido de la Liberación Dominicana, de las exageraciones y la apuesta al caos por parte de la oposición, que apostó también a eso y se sumó a situaciones como como la que nos afectó con el turismo, donde vimos dirigentes opositores procurándole darle también la propia atención política. Y la misma atención política, Pedro. Eso mermó. Eso ha mermado. Eso ha mermado. Y fíjense, en el proceso de desaceleración de la economía que vive el mundo, nosotros todavía mantenemos la robustez de una economía que va a crecer por lo menos 5, 5.5%. Se está devolviendo la normalidad. Y al paso, fíjate como turismo hemos logrado recuperar después del impasse aquel. Pero hay que tener en atención. Ya tuvo sus efectos. Para que lo sepan. Vamos a evitarnos mayores. No, Salmira, ya tenemos nuestro invitado ahí. Así es que vamos ojalá que llegue don Héctor. Sí, porque Orión no viene hoy. No viene. No viene. Yo incluso tengo que ir a servir de... Él tiene una actividad emergente. Sí, pues va a grabar su programa hoy. Sí. A rajatabla. A rajatabla. Sí. Pero por ahí debe venir Héctor Tineo Nolasco con las efemérides. Sería muy buena. Muy importante sería hoy. Sí, a recordar los héroes de la restauración. Sí, y que son muchos. Que son muchos. Muchos. Ojalá llegue. Sí, va ellos ilustres todos. Sí, que nos acompaña un gran amigo. Pero está por aquí nuestro invitado de hoy, Eduardo Sánchez Lobatón, secretario de Finanzas del PRM. Y creo que aspira, Vamos a ver. ¿Tú crees? Vamos a preguntar. Bueno, entonces vamos a hacer una parada y pasamos unos mensajes y regresamos. Como siempre valoramos su sintonía, ahora llegó el turno de presentarles las noticias internacionales. Unidas por la defensa del medio ambiente, miles de mujeres indígenas y campesinas se manifestaron contra las políticas del gobierno de Jair Bolsonaro. Sus cantos de protestas abogaban por el cese de la deforestación masiva del Amazonas y el rechazo a las grandes industrias que ponen en peligro el trabajo en el campo y a las aldeas indígenas. También se denunció la violencia contra la mujer indígena y discurso machista del presidente brasileño. Durante la misma jornada, al menos 70 ciudades de Brasil protestaron contra los recortes en la educación y las reformas del sistema de pensiones. Las mayores concentraciones tuvieron lugar en Río de Janeiro y en Sao Paulo, aunque en Brasil grupos de estudiantes y profesores universitarios contaron con el apoyo de la manifestación indígena. En la protesta se podían leer pancartas con frases como "libros sí, armas no", "fuera Bolsonaro" o "Brasil merece educación". El gobierno también ha propuesto un cambio en el sistema educativo al que ve como un nido de las ideologías de izquierdas.
El Open Arms podrá entrar en aguas italianas sin consecuencias. La justicia italiana ha cancelado la prohibición firmada por el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, que impedía a la ONG española Open Arms entrar en aguas territoriales del país porque considera que el barco se encuentra en una situación de evidente dificultad y las personas a bordo necesitan recibir asistencia urgente. El Tribunal Administrativo Regional del Lazio explica que la situación de gravedad y urgencia excepcionales justifica que se permita desde este momento su entrada al barco en aguas territoriales italianas para que las personas rescatadas que lo necesiten reciban asistencia médica. Salvini, por su parte, ha vuelto a reiterar que firmará una nueva negativa para que el barco desembarque en Lampedusa. Las condiciones en el Open Arms empeoran. 4 personas fueron evacuadas del barco de rescate por la Guardia Costera italiana la noche del martes. Un bebé con problemas respiratorios y 3 miembros de su familia tuvieron que salir del barco. Además, al estrés y la ansiedad de las personas rescatadas, tras 13 días en el mar, se suma el mal parte meteorológico que preveía vientos de 22 nudos y olas de 2 metros. La embarcación urge a las autoridades europeas a que se les facilite un puerto donde desembarcar a las 147 personas que aún viajan en su interior. Por su parte, Francia asegura haberse puesto en marcha y estar en contacto con la Comisión Europea. Sin embargo, sigue sin haber acuerdo entre los países miembros. Los bomberos griegos intentan detener el incendio en la isla de Eubea, que amenaza con provocar una enorme catástrofe ecológica al arrasar una de las reservas mejor preservadas de flora y fauna salvaje en Grecia. El fuego no ha provocado de momento ninguna víctima mortal, pero sí que hizo que evacuaran 4 municipios en Eubea, la segunda isla griega más extensa después de Creta y que se encuentra a un centenar de kilómetros al nordeste de Atenas. Se trata de una enorme catástrofe ecológica en un bosque de pinos único, que se había conservado intacto hasta el presente, lamentó el presidente regional saliente Kostas Bankoyanis. El fuego se propagó rápidamente a causa de las fuertes ráfagas de viento y la vegetación muy densa y seca del interior de la isla, una pineda considerada patrimonio natural por su fauna y flora salvaje. El incendio forzó la evacuación de los pueblos de Kontodespoti, Makromali, Stavros y Platana, en el centro de la isla, y amenaza con alcanzar la ciudad de Sashna, informaron las autoridades. Grecia, donde el termómetro superó los 40 grados en repetidas ocasiones durante este verano, sufre una ola de incendios en los últimos días. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.